Estamos con Gustavo Martínez, él es especialista europeo, experto en inversión en bolsa, destaca en San Juan, invitado por la Cámara de Comercio, y esta tarde va a dar una charla. Pero Gualcamayo, creo que es la empresa Gualcamayo, perdón. Y en el marco de la Cámara Minera también va a dar una charla esta tarde y va a hablar sobre inversiones en bolsa, el valor del oro, las perspectivas del oro. Y queríamos saber un poquito sobre eso. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en la provincia. Pues muchísimas gracias, la verdad es que es una provincia muy bonita y me siento como en casa. No hay duda de que sos español. Sí. Bueno, hablemos un poquito de la inversión en bolsa. Hay mucha gente que todavía tiene miedo de la inversión en bolsa, Sí. pero hay muchos que en San Juan y en el país durante muchos años han guardado su dinero en dólares en caja de seguridad. ¿Cuánto han perdido? Todo. Todo. Depende de cuándo compraran, pero lo normal es que lo hayan perdido todo. Sobre todo, en términos nominales tienen lo mismo, es decir, tienen la misma cantidad de billetitos, pero esos billetitos adquieren menos bienes y servicios por el efecto de la inflación. Es decir, aquello que pensamos que es lo más seguro tiende a ser lo más inseguro y viceversa. Aquello que pensamos que es lo más inseguro tiende a ser lo más seguro. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente mucha gente sigue pensando que la bolsa es un sitio donde hay peligro de perder, donde se juega, y es todo lo contrario, ¿no? La bolsa es el sitio más seguro donde pueden estar las inversiones de cualquier inversionista. Lo que pasa es que, claro, hay que tener cierto conocimiento, al menos estar bien asesorado. Pero os voy a dar una estadística. En el Standard & Poor's 500, que es el índice americano por excelencia, que cotiza las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, todo el que haya invertido, y con independencia de en qué año entrara, mes entrara, si lleva más de 10 años invertido, no ha perdido nunca dinero en bolsa. Es decir, para que veáis la relevancia de estar invertido en bolsa, teniendo además en cuenta que estás diversificado por sectores y por empresas, con lo cual es muy difícil que todo vaya mal a la vez, que puede pasar, pero al final las economías de escala propician que el ser humano pues termine por avanzar, ¿no? Y por corregir aquello en lo que se ha equivocado, ¿no? Gustavo, mencionaste algo muy importante, y es el hecho de que se le puede tener cierto temor a la bolsa por desconocimiento. Quiere decir que no se nos ha enseñado, no hemos aprendido adecuadamente las posibilidades reales que nos ofrece operar en bolsa. 100%, es decir, realmente el mundo empresarial es un mundo desconocido para el ciudadano en general, porque el empresario y el emprendimiento es enemigo del Estado, ¿no? Y enemigo del intervencionismo, o enemigo del cliché de necesitamos de un Estado y de un gobierno cada vez más grande que dirija nuestras vidas, ¿no? El empresario es autónomo, es independiente por naturaleza y trata de, en la medida de lo posible, mediante el ahorro y después la inversión de ese capital, lo que se denomina la capitalización compuesta, trata de buscar proyectos que son rentables para sí mismo y en consecuencia rentables para el ser humano, ¿no? Y claro, eso lo que hace es generar economías de escala y en última instancia hacer que la calidad de vida de los seres humanos mejore. Pero si tú enseñas a las personas a ahorrar y posteriormente a invertir, el lugar del político no tiene ya demasiada cabida, porque claro, ya no necesitas un político que te explique que debes de ahorrar, que debes de gastar, o que directamente ahorre por ti, como hace el sistema de pensiones en un Estado, ¿no? Hay un dato muy curioso que yo lo cuento mucho en España, ¿no? La Seguridad Social más o menos tiende a retener 5 o 6 mil euros anuales en concepto de pensiones por cada individuo que tiene un salario promedio de unos 25.000 dólares. Resulta que si tú te tiras 40 años trabajando, recibes una pensión que no sabes, primero, si vas a recibir, y segundo, cuándo te vas a jubilar, porque cada vez el sistema de pensiones hace que por el aumento de la expectativa de vida tiene que ir prolongando, claro, la edad de jubilación. La propia naturaleza Ponzi del sistema hace que tengas que tender a jubilarte más. Bueno, pues yo lo comparo con qué hubiera sucedido si hubieras enseñado a ahorrar a esa persona. Bien, simplemente con que tú hubieras enseñado a esa persona que colocar ese dinero, los 5.000, 6.000 euros anuales que te retiene el Estado, en un fondo cotizado del Standard & Poor's 500, que es gestión pasiva, no necesitas tener tú tampoco demasiado conocimiento, simplemente por la propia inercia de la economía de escala, ese ser humano se hubiera jubilado con 2 millones de dólares, a un promedio del 8% anualizado con capitalización compuesta. Esto es la magia del capital compound, que Einstein decía que era la segunda maravilla más importante del mundo y la segunda fuerza también después de la gravedad. Entonces, claro, el 90% de los seres humanos no entienden básicamente esto, no saben lo que es ahorrar
y sobre todo invertir, porque el ahorro es como una semilla que se marchita si no inviertes, por el propio efecto de la erosión de la inflación que hace que la moneda fiat pierda poder adquisitivo. Y esto, ya que hablamos de inflación y de pérdida del poder adquisitivo, es importante que lo entienda la gente. La inflación no es una fuerza de la naturaleza que emerge de la nada, ¿no? La inflación es un impuesto oculto de los estados consistente en expropiar la propiedad privada sin que el individuo lo sepa, o lo sepa de una manera muy difícil, ¿no? Recuerdo en Roosevelt, en el año 44, con la orden ejecutiva 6102, entró a la casa de las familias y expropió todo el oro de las familias, ¿no? Eso tiene un coste político muy alto, así que Nixon, que se dio cuenta de eso en 1971, puso fin al Tratado de Bretton Woods y a través de la expropiación silenciosa de la inflación conseguía confiscar los ahorros a las familias sin que éstas se dieran cuenta, hasta que es tanta el grado de confiscación, como aquí habéis vivido en Argentina recientemente con inflaciones de 3 dígitos, que claro, no te queda más remedio que cambiar los gobiernos, ¿no? Estuve viendo algunos valores. Por ejemplo, yo vi onza de oro, creo que estaba cerca de $400 en el año 1994, 30 años atrás. Sí. Cuando comenzó la pandemia estaba a $1.500, hoy está a $3.400. Eso significa que si vos hubieras invertido $400 en una onza, hoy tendrías 3.400, sí, aproximadamente multiplicando por 9 tus dólares. Digo, algo tan simple como esa cuenta, ¿por qué le cuesta tanto a la gente? Y ahí ni siquiera corre riesgo el valor de la empresa, es agarrar un metal y guardarlo de la misma forma. Es por lo mismo de antes, porque la gente ignora cuál es, que se está empobreciendo. Es decir, la gente no entiende que el poder adquisitivo o la moneda fiat te empobrece. Entonces, luego el político tiene muchísima facilidad para darle la vuelta al discurso y echarle la culpa al empresario que sube los precios. Entonces, ¿no? al político no le conviene que sepamos esto. Claro, de hecho, el gran enemigo del Estado es la educación financiera. Si la gente tuviera educación financiera, no necesitaría de un político que dirigiera sus vidas, porque propiamente las personas serían lo suficientemente responsables como para asignar el capital en aquellos procesos de producción que son viables para el ser humano. Ahora, Gustavo, también hay una realidad. Atrás de muchas de estas plataformas hay muchos estafadores. Sí. Y lo hemos visto acá con muchas de estas plataformas que de pronto han desaparecido y se han llevado los ahorros. Sí, sí. ¿Cómo hace el ciudadano común que no tiene esa capacidad para identificar cuándo es real o no, para saber si atrás de esa plataforma hay alguien serio o no? Efectivamente, hay muchísimo estafador y, hombre, lo primero que tiene que hacer alguien cuando quiere invertir es asegurarse de que tiene cierta regulación, ¿no? Pero esto te puede pasar con cualquier sector. Quiere decir que si te vas a una agencia de viajes también te pueden estafar en internet. Bueno, pero yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de... Aún así todos estamos expuestos, pero un mínimo de sentido común sabe que tiene que buscar en foros, opiniones, etcétera, etcétera, y qué mínimo que si vas a comprar a través de una plataforma, pues que esta plataforma tenga una seguridad jurídica, esté cotizando en bolsa. No es lo mismo invertir en Interactive Brokers, que cotiza en el Nasdaq y vale 40.000 millones de dólares, que en un broker cualquiera que está localizado en Islas Mauricio y que no aparece nada más que malas noticias en los foros, ¿no? Es cierto que ha habido en la bolsa y en los mercados financieros un ecosistema muy tóxico de gente que se ha dedicado a estafar aprovechando la ignorancia de la gente. Pero al final, si pensáis, vemos un poco en cuanto cómo está girando la entrevista, todo gira en lo mismo, ¿no? Es educación. Al final, uno es verdad que está más o menos expuesto a que te estafen, pero si tú tienes unos mínimos conocimientos, no te vas a tragar cualquier cosa que te digan, ¿no? Desde tu punto de vista, Gustavo, ¿qué rol juega en la credibilidad en el mercado la geopolítica tan dinámica y particularmente en estos últimos tiempos? Bueno, yo creo que la geopolítica, al margen de lo que el mainstream piensa, yo creo que la geopolítica son oportunidades de compra impresionantes. Yo, que tengo una cartera de clientes amplia, se lo decía a muchos de ellos 3 meses atrás, digo, no hubiéramos podido ganar un 20% si a Trump no se hubiera vuelto loco con el tema de los aranceles, porque hemos tenido una caída de un 20% de los mercados financieros que ha sido rápidamente recuperada en V, además, en cuanto el sentido común se ha vuelto a imponer, ¿no? Y yo creo que era cuestión de tiempo que el tema de los aranceles se disolviera de alguna manera, porque no puedes estar en permanente... ¿Era una bravuconada de Donald Trump? Bueno, yo creo que es más complejo, ¿no? Hay de todo. Hay gente que dice que se ha ido un poco la olla, como se dice en España. Otros pensamos que detrás hay una estrategia. En cualquier caso, Donald Trump no es una persona liberal, es un socialdemócrata de libro. Entonces, bueno, es normal que él también quiera dirigir, él quiere proteger su industria. Yo no estoy a favor de eso porque considero que la industria debe ser libre, ¿no? Y que cada uno puede comprar donde le dé la gana, pero si bien es cierto que Donald Trump ha ido
antes iba por detrás de China y ahora va por delante. Ahora impone un poco las condiciones, pero ojo, el mercado lo ha puesto en jaque a Donald Trump y el dólar se ha depreciado hasta niveles de 1,17, 1,18 y lo peor de todo es que en épocas de volatilidad el mercado se ha puesto a vender bonos americanos cuando el bono americano era tradicionalmente un activo completamente refugio y el mercado empezó a cansarse y empezó a vender bonos, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, los mercados siempre van por delante del político y de los estados hasta que uno empieza a cansarse y dice, bueno, a lo mejor te quitamos la soberanía del dólar y se la damos a otro, ¿no? Así que ten cuidado con la volatilidad que generas al mercado, ¿no? Gustavo, no podemos dejar de preguntarte por Argentina. ¿Por qué todavía los mercados internacionales no terminan de confiar en Argentina? Bueno, yo creo que Argentina ha logrado en muy poco tiempo un milagro. Y primero, ya no hablo de reducir la inflación y consecuentemente la pobreza. Lo que ha conseguido Argentina en el muy poco tiempo es que, al margen de las opiniones cada uno, de si te gusta más Milei, te gusta más un gobierno liberal, otro socialdemócrata, socialista, no, lo que hay que ver son los datos. Y lo que Argentina ha conseguido en muy poco tiempo es que la tasa interna de rentabilidad del bono argentino, medida, o el riesgo país medido con respecto a la tasa libre de riesgo, que a su vez viene recogida en el bono americano a 10 años, está en mínimos de 5 o 6 años. Es decir, lo que ha conseguido el gobierno argentino en muy poco tiempo ha sido que el mercado confíe en Argentina. El mercado está prestando ahora más dinero y mucho más barato de lo que lo hacía 1, 2 y 3 años antes, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que si tú tomas dinero más barato, puedes reducir el déficit o consecuentemente generar superávit, con lo cual al reducir el déficit no necesitas tanta deuda para financiar ese déficit y consecuentemente generar inflación. Es decir, el proceso que se está dando es el inverso al que estabais viviendo, ¿no? En el cual la bola de nieve se hacía cada vez más grande y ahora la pelota se está haciendo cada vez más pequeña. Menos déficit genera más superávit y en términos relativos mayor riqueza real, en términos reales también medida, ¿no? Para que eso tenga continuidad hay que no solamente seguir construyendo confianza, sino el gobierno debería transmitir las certezas de la continuidad de este tipo de políticas. Seguro, claro. De hecho, no solamente en Argentina, en el mundo entero, porque Argentina está siendo ahora mismo el ojo de Sauron. Quiero decir, está todo el mundo pendiente de Argentina, porque claro, lo que está viviendo Argentina es una revolución liberal, que no ha habido ningún gobierno en la historia del planeta que haya sentado a un anarcocapitalista o a un libertario puro en el gobierno. De hecho, es antagónico. El hecho de dirigir y ser libertario per se es antagónico, porque el liberalismo descansa en que la soberanía la tiene el individuo y no el Estado, ¿no? Entonces, claro, desde Europa, que estamos como estaban ustedes hace 6, 7 años, pues estamos viendo muchos con mucho positivismo y con ilusión lo que está pasando en Argentina y muchos otros pues con mucho odio, ¿no? Porque claro, te puedes cargar un sistema, pero eso conlleva muchas responsabilidades, hay que estar muy pendientes de Milei. Cualquier político en cualquier momento se puede corromper, eso es normal cuando tienes tanto poder y sobre todo cuando tienes tantas tentaciones cercas de ese poder y claro, hay que estar muy pendiente de ello, pero sin duda creo que Argentina está siendo ejemplo a nivel mundial y eso hoy en día pues no reconocerlo, perdóname la expresión, pero es ser un tramposo, ¿no? Ahora, San Juan está haciendo una apuesta muy fuerte a la minería. Sí. Y en las inversiones mineras se necesitan entre 11.000, que más o menos 11.000 millones de dólares que van a necesitar los proyectos que están al lado de Vicuña o relacionados con Vicuña, a 1.000 o 1.500 proyectos más chicos. ¿Esas inversiones van a llegar o vos crees que para que Argentina todavía el mundo nos entienda, porque primero tiene que entendernos y nos crea, va a pasar mucho más tiempo que 2 años de gobierno? No, yo creo que las inversiones van a empezar a llegar a Argentina. ¿Van a empezar a llegar? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, te hablo desde la muestra que puedo darte en cuanto a mi círculo de competencia se refiere. Yo tengo un círculo de competencia en el cual, bueno, varios gestores, gente que nos dedicamos a los mercados, tenemos clientes y si sumas el agregado de todos estos, pues te puedo hablar de más de 1.000, 1.500 personas que quieren invertir en Argentina ya y que no paran de preguntarme qué pasa con Argentina, qué pasa con Argentina. De hecho, ahora saben que estoy aquí y me están preguntando cómo ves Argentina, cómo está la gente, pregúntale al taxista, pregúntale al portero del hotel, pregúntale a tal, porque claro, ese feeling de primera mano es muy valioso, ¿no? Porque si la gente ves positiva,
son las propias personas las que sacan un gobierno adelante. No son las estadísticas ni los números fríos. Efectivamente, no son las estadísticas, ni los números fríos, ni los políticos, son las propias personas. Claro. Si ves a la gente con alegría de emprender proyectos y positivismo, pues estás claro que esa es la senda correcta. Desde luego el dinero es inteligente. Y el dinero inteligente va hacia proyectos donde se ven muy rentables. Argentina viene, desde el punto de vista del valor, es un sitio donde puede generar muchísimo valor por una sencilla razón, porque el punto de partida es muy bajo, en tanto en cuanto ha sido, digamos que prácticamente sale de una guerra, y después de las guerras vienen las máximas rentabilidades que se hacen, porque está todo por construir. Claro, pensad que si sales de un estatismo tan fuerte, la mentalidad del argentino cambia de ese modo y manera, es que la explosión de riqueza puede ser bestial y el inversor que no es tonto está pendiente de ello, sobre todo cuando estás viendo que las primas de riesgo con respecto a la tasa libre de riesgo denominada por el bono americano están reduciendo. Si se está reduciendo ese diferencial, el mercado ya te está diciendo o te está anticipando que Argentina va a tener o va a generar casi seguro riqueza a nivel futuro. Claro, si los ciudadanos apoyan un gobierno liberal, al final las medidas liberales y la riqueza acaba entrando en un país. Eso es cuestión de tiempo, ¿no? Gustavo, muy interesante conversar contigo. Realmente quedaremos un rato largo, pero los tiempos son limitados. Bueno, bienvenido a San Juan y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La charla esta tarde, ¿tenés claro dónde es? Si no podemos poner el flyer. Lo ponemos el flyer tal vez. No lo sé, pero me lo han dicho por ahí, ¿no? Era en la cervecería Ancestral a las 18, a las 6 de la tarde. Ahí tenemos. Ahí está el flyer. Pueden participar quienes quieran ir. Es dentro del marco de Historias Compartidas organizado por la Cámara Minera de San Juan. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo.